A ver, Luis Martín, ¿conocen ustedes a Briceño Delgado Marcelo? ¿Es alumno del curso o laboratorio o no? No, no. Por lo menos en mi lista no figura. No sé quién es. Debe ser. Briseño creo que al último, se llegó a inscribir al último. Le iba a mandar un correo, pero no sé si lo habrá aceptado, porque No, no, por creo un que no tema de tengo horario registrado. se puso al último. Por lo menos yo no lo tengo registrado. Buenos días a todos, señores. Muy bien, buenos días. Vamos a anotar nuestra asistencia en el chat, por favor. Anoten la asistencia de hoy día. Como siempre, primero ponen su código de estudiante, luego apellidos y nombres. Y, y bueno, eso es todo. Pues, todos son de física, ¿no? Todos de física. Entonces, yo me 13.1, creo, ¿no? En la escuela, ya. A ver, por favor, entonces escriban pues en el chat, ¿ya? Así muy bien, Martín, está bien así. Muy bien, entonces creo que ya se notaron, voy a copiar la asistencia, voy a dictar ya un momentito.
Muy bien, sí, ya todos se anotaron muy bien, todos se anotaron, vamos a empezar la clase pues, hoy día, ¿ya? Entonces voy a compartir la pantalla. Ahora sí se ve, profesor. Bien, sí, o sea, el tema de hoy día es oscilación. ¿Están escuchando? ¿Están viendo la diapositiva, señores? ¿Sí? ¿Lo pueden confirmar? Sí, profesor. Ya, ok. ¿También está bien el audio? Perfecto, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar esta clase. ¿Ya? Bueno, cuando hablamos de oscilaciones, entonces vamos a estudiar, o sea, nuestro objetivo es investigar sobre el movimiento armónico simple de cuerpos elásticos. O sea, que aquellos cuerpos fríos cuando no superan su límite de elasticidad, ¿no? Entre los materiales tenemos un soporte universal, una regla milimetrada, una balanza digital, tenemos un resorte de acero, juego de pesas con estilo de portapesas y también tenemos un cronómetro. Bueno, entonces, ¿qué cosa es el movimiento periódico de un sistema? Dice, es aquel que se repite continuamente en intervalos iguales de tiempo. Siempre tiene una posición de equilibrio. O sea, entonces oscila alrededor de una posición de equilibrio. Si este momento oscilatorio es movimiento periódico, dice que es armónico cuando la información que se obtiene en cada oscilación es la misma. El tiempo que dura una oscilación se llama frecuencia, o se llama periodo, ¿no? El tiempo, o sea, el tiempo que dura una oscilación es periodo. Y el número de oscilaciones en el tiempo se conoce como frecuencia, ¿no? Y el desplazamiento desde el punto medio de la trayectoria se denomina, o también alguna vez el punto de equilibrio, ¿no? Se denomina elongación. La elongación máxima es, dice, la amplitud, ese es el desplazamiento máximo, ¿no? Eso es la amplitud. Dice, un tipo de oscilatorio lineal resulta cuando la fuerza actuante es opuesta y proporcional al desplazamiento. Entonces es una fuerza recuperadora o fuerza de establecimiento se llama también, ¿no? Entonces esta fuerza es proporcional a la elongación desde su posición de equilibrio. Eso es conocido como la ley de Hooke.
y K es pues la constante de recuperación, ¿no? Y estos tipos de movimientos se conocen pues movimientos armónicos simples. Entonces, el movimiento armónico simple se caracteriza por lo que siempre hay una fuerza que trata de llevar al cuerpo en oscilación a su posición de equilibrio. Y esa fuerza es proporcional a la distancia de posición de equilibrio, ¿no? O sea, se conoce como la elongación. Entonces, así no menos, esto es justamente para que, para poder decir que la fuerza siempre actúa en sentido contrario al desplazamiento, tratando de recuperar su posición inicial. Si hablamos de cinemática de movimiento armónico simple, podemos decir lo siguiente: las cantidades de cinemáticas de movimiento armónico simple son la posición que que se puede describir con un movimiento con una función periódica, ¿no? En este caso, por ejemplo, x igual a A, seno de omega t más alfa. También podría escribirse por función coseno, ¿no? También podría escribirse por función coseno, ¿no? Entonces, en este caso, sería pues A por coseno de omega t más alfa. Aquí A es la amplitud, es la máxima amplitud, ¿no? La máxima elongación que puede surgir de su posición de equilibrio. Y omega es la frecuencia angular que está yo como dos pi entre t, entre el periodo, ¿no? El tiempo, este minúsculo el tiempo, la fórmula 1A, y alfa es la fase, ¿no? La fase inicial ¿no? De la función, ¿no? Se puede encontrar también, conociendo la posición, se puede encontrar la velocidad, ¿no? Teniendo en cuenta que en cinemática la velocidad es la primera derivada, o sea, la derivada de cambio de la posición en el tiempo, o sea, la primera derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, resulta, si derivamos 1A con respecto al tiempo, resulta pues la relación 1B. 1B. Entonces, de este modo, la velocidad es también periódica, no es una función periódica, pero en este caso por coseno, ¿no? Un t más alfa. La aceleración también podemos encontrar teniendo en cuenta que la aceleración es la primera derivada, es la derivada de cambio de la velocidad en el tiempo, ¿no? Entonces, de la ecuación 1b podemos encontrar también la aceleración. Allí el seno menos está pues, por la derivada del seno, ¿no? Del coseno, ¿no? Entonces, bien. Entonces, eso es, tenemos la aceleración dada por 1c. Es hablando de cinemática del movimiento armónico simple. Si hablamos de dinámica del movimiento armónico simple, de las cantidades dinámicas del movimiento armónico simple son, dice, justamente la fuerza elástica, o sea, la fuerza restauradora o fuerza recuperadora, dada por la ecuación 2. Pero si nosotros recordamos la fuerza de inercia, ¿cómo es? La fuerza de inercia es la masa por la aceleración, dada por 2A. Si en la parte derecha la fuerza podemos escribir como la masa por la segunda derivada de cambio de posición en el tiempo, esto es igual a menos K por X por la población 2. Esa línea tenemos una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, si nosotros escribimos, agrupamos esta ecuación diferencial, entonces llegamos a la ecuación 3b, ¿no? Que es segunda derivada de la posición respecto al tiempo más omega cuadrado x igual a 0. En este caso, omega cuadrado, ¿no? Es justamente la frecuencia angular, ¿no? Que lo denotamos como K entre la masa, ¿no? K entre la masa.
esa frecuencia angular, entonces, de este modo, entonces tenemos una ecuación 3B. Dice la ecuación 1A, dice, debe ser la solución de la ecuación 3B, ¿no? Para la ecuación 1A, que no está allá, aquí, la ecuación, esta ecuación 1A debe ser solución de esta ecuación 2, ¿no? Nuestra ecuación 3B. Pues siempre reemplazo aquí, podemos reemplazar y entonces podemos remontar eso, ¿no? Muy bien. Y esto se cumple pues cuando, justamente cuando un bloque o un oscilador no realiza un movimiento armónico siempre alrededor de un punto de equilibrio, ¿no? O sea, pues vamos a ver el montaje de nuestro experimento, es lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos en la figura, tenemos aquí un resorte, aquí está un resorte, y sobre ese resorte, aquí en parte de su extremo inferior, porque el extremo superior está fijo, ¿no? En la parte inferior está un portapesas con pesas, entonces debido a eso, entonces el resorte se va a estirar, o sea, entonces eso es justamente la elongación respecto a la posición del resorte cuando estaba sin pesas, ¿no? Entonces cuando estaba sin pesas, entonces que sí está en equilibrio, entonces el terminal del resorte tiene una cierta posición, se conoce posición de equilibrio, pero cuando insertamos esta masa, entonces debido a la acción de la gravedad, el peso va a actuar sobre el resorte y eso va a desplazar, la va a estirar el resorte a una cierta distancia. Eso es lo que conocemos como X. Y aquí está al costado está la regla, una regla de madera para medir justamente, bueno, primero determinar la posición de equilibrio y luego cuando ponemos una cierta masa, en cuánto se desplaza, ¿no? Se elonga, en cuánto se deforma el resorte, en cuánto se estira. Entonces para determinar los X. Aquí también ustedes la balanza de tres barras para pesar justamente las masas y el portapesas. Y también vamos a tener la masa del resorte. Aquí entonces dice, para que uno se determine los valores de las masas del resorte, entonces aquí dice M del resorte y luego también de la pesa. Aquí dice la masa de la pesa más el portapesas es lo que va a suspender, ¿no? Eso aquí. Aquí se cree usted que se decidieron de algo esos valores y por qué. Entonces, esa es una pregunta que hay que responder. Entonces, ustedes tienen que usar que sí la hace porque ustedes van a tener pues que calcular el periodo, o sea, el periodo de oscilación, la frecuencia, para todo eso se va a servir, ¿no? En las masas, ¿no? No tengamos. Nos dice aquí, 2, escribe el valor de la constante elástica del resorte obtenida en el experimento 1. Constante elástica de un resorte. Sí, lo que pasa es que aquí el resorte que vamos a usar en este laboratorio es la misma que hemos usado cuando hicimos el experimento número 1, ¿no? Entonces, ese es el mismo resorte, por eso están pidiendo que allí se determine experimentalmente la constante elástica del resorte, el K, esa K ustedes lo escriben en esta línea punteada del 2. Vea usted, el periodo, determinación del periodo de oscilación. Entonces, el periodo de oscilación del sistema se determina mediante la ecuación 2pi raíz cuadrada en el numerador la masa del portapesas más las masas adheridas es la masa del resorte entre 3, luego entre K, ¿no? Dice aquí, coloque el resorte e indique la posición de la regla. O sea, entonces antes de poner el portapesas más la pesa, lo que vamos a hacer nosotros es poner en posición vertical el resorte, sujetando en la parte exterior, en la parte superior, y en la parte inferior no va a haber ningún tipo de masa.
Entonces, eso vamos a poner como punto de partida, ¿no? Ese punto, ¿no? Entonces y luego coloques junto con, claro, no, esa es la porción, dice, en la regla. Entonces, es la porción de resorte sin deformación. Luego coloque junto con portapesas en una pesa y descienda lentamente hasta la posición de equilibrio. Esto debemos tener como una posición X3, ¿no? La X0 era cuando era, X1 es cuando estaba sin, sin pesas, luego cuando ustedes ponen la pesa, van a descender lentamente, ¿no? Hasta la posición de equilibrio y van a notar ustedes, eso es como X3. Luego ustedes van a sostener, de sosteniendo el resorte, los de abajo entonces van a desplazar verticalmente esa pesa adherida al resorte. Desde la posición de equilibrio, una pequeña distancia. Eso es, no puede ser A, ¿no? Es una nota en línea de puntos aquí, es la elongación, ¿no? Y luego ustedes desplazan, por ejemplo, dejamos 1 centímetro, un poquito, desplazan, y luego, ¿no? Dejamos libre y dejamos que oscile libremente alrededor de posición de equilibrio. Aquí se va sube y baja, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el resorte no esté balanceando a las partes laterales, ¿no? Y también que no haya ni un tipo de perturbación, ¿no? Sobre el sistema. Describir el sistema, dice el tipo de movimiento del sistema, entonces un movimiento de vaivén, ¿no? Entonces van a escribir ustedes aquí. Muy bien. Luego dice calibre el cronómetro a cero, repite el paso 4, ¿no? El paso 3 sería aquí, ¿no? Eso es así. Luego mide el tiempo para 10 oscilaciones, empezando a contar desde cero. Y determina el periodo de oscilación. O sea, ustedes primero deben tener el tiempo para 10 oscilaciones. O sea, ustedes activen el cronómetro, entonces en ese instante ustedes sueltan y van a contar 10 oscilaciones, el tiempo de 10 oscilaciones. Eso es el T minúsculo, este que está aquí. Y luego dividiendo este T minúsculo entre 10 van a encontrar el periodo, ¿no? Porque son oscilaciones completas, ¿no? Aquí van a anotar ustedes, aquí está. M pesa más portapesas, eso notan aquí. Luego aquí el tiempo para 10 oscilaciones. ¿Cuánto tiempo? 4, 5, 1, qué sé, ¿no? Y luego el periodo, determino el periodo por esta forma que está aquí, ¿no? El periodo para 10 oscilaciones, ¿no? Aquí está, el T. Así, aquí está. El T es igual, el tiempo que dura en 10 oscilaciones, lo divide entre 10 y eso nota aquí en esta tabla. Luego aquí vamos a anotar el periodo cuadrado, T cuadrado, ¿no? T cuadrado. Y así van a ver ustedes, van a venir unos 5 más que van a adherir al portapeso, ¿no? Eso van a ir aumentando aquí y así van calculando el tiempo total de oscilación en 10 oscilaciones y aquí van con el periodo cuadrado. Y así ustedes vamos esto, ¿no? Para cada mazo, para 4 mazos, para 5 mazos. Luego nos dice, repita los pasos del 3 al 5, utilizando cada vez peces de mayor valor. Claro. Anote los datos en las columnas correspondientes y complete la tabla 1. Complete la tabla 1. Haga los siguientes gráficos. T versus M, la masa que se adhiere, y T cuadrado versus M. ¿No? O sea, aquí está T versus M, esta es la masa que ponen, ¿no? La masa con la masa del portapesos, más los test es M. Y luego T cuadrado, que está aquí, este T cuadrado con versus M también, ¿no? Este M que está aquí, más o menos. Y ustedes van a poner esas gráficas, esas gráficas.
Dice que ambas gráficas son rectas, les preguntan. O sea, ambas son rectas, t versus m o y t cuadrado versus m, ambas son rectas, ustedes aquí van a poner su respuesta, de acuerdo a la gráfica que ustedes tienen. Dice por qué son así estas curvas. Si son curvas, analizar, ¿no? ¿Por qué? Dice a partir de la gráfica de t cuadrado versus m, determine el valor de la masa del resorte. Si ustedes van a usar esta fórmula que está aquí. Si ustedes aquí tienen el periodo versus m, ¿sí? Entonces pueden tener m sub n. Entonces, o esto haciendo, elevando al cuadrado, también tener t cuadrado versus m, ¿no? Entonces ustedes van a tener aquí esto va a ser entonces lineal. T cuadrado versus c va a ser, ¿no? Va a ser lineal, ¿no? Y desde esos pendientes determinan todos estos valores y de ahí encuentran la masa de esos m sub n. Y esa masa se comparan con lo que han pesado aquí, ¿no? Masa de esos. Ahí viene, ahí viene el cuestionario, ¿no? La pregunta que le dicen lo siguiente. Le dice, a partir del gráfico t cuadrado versus m, determine el valor de la masa de resorte, el m sub r. Eso anotan aquí. ¿No? Luego van a determinar la frecuencia angular natural de oscilación. Aquí va. Aquí no, aquí van a hacer el cálculo por la fórmula que está presentada, ¿no? Luego 6 dice, en lugar de la portapesas coloque en el extremo inferior del resorte una pesa de medio kilo o un kilogramo. Suéltela cuidadosamente de diferentes posiciones y observe su movimiento en cada caso. ¿Cuál es su conclusión sobre el periodo de oscilación? Eso vamos de nuestras masas. ¿Influye el cambio de amplitud en el periodo? Eso, ¿cómo influye el cambio de amplitud en el periodo? Claro, porque aquí tienen masas diferentes, las amplitudes son diferentes, entonces el periodo, eso influye en el cambio en el periodo. Ese cambio de amplitud va a influenciar el periodo o no. Eso aquí y vamos a justificar. ¿Influye el cambio de pesas en el periodo de oscilación? También aquí, ¿no? Eso va a ser la respuesta. Luego, aquí hay un conjunto. La evaluación dice, determine el error porcentual entre el valor de la masa del resorte medida en la balanza y de la masa del resorte encontrada en la gráfica. Entonces ahí encontraremos el error porcentual, ¿no? Esta parte aquí. Luego determine el error porcentual en el periodo calculado y el periodo medido. Por la fórmula, ¿no? Calculado por la fórmula y el periodo y que ha medido. Entonces van a encontrar el error porcentual. La pregunta te dice, ¿hay diferencias? Si fuera así, ¿a qué atribuye usted esta diferencia? Hay que justificar. Luego aquí usted sus conclusiones del laboratorio, ¿a qué concluyen? ¿No? Concluyen el laboratorio. Al final, pues aquí, como va a ser un informe, aquí hay que poner ya 7 bibliografía. Y listo, eso es todo. Eso es todo, señores. Es todo una introducción teórica breve y estamos listos para poder hacer el laboratorio. Entonces, enseguida vamos a mostrar pues, el audio, nos vamos el video. Y entonces el video está puesto en el Classroom. ¿No? Lo están viendo, señores, sí. Y a ver, ya. Yo trabajo aquí en máquina con Linux, con Ubuntu, pero no sé, hay algún problema creo que de configuración, no sé de qué, pero no puedo reproducir el audio, ¿no? No el video. Entonces por eso que, a ver, voy a pedirle a Martín, o, o también cualquiera de ustedes no pueden tomar la que está en la página del Meet, ¿no? En la clase de Classroom, y de ahí pues reproducir
el audio, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Sí, profesor, yo lo puedo compartir nomás. Sí, ahí ya lo ves ahí en Classroom, ¿no? Sí está en claro. Ahorita lo comparto. Comparte por favor y presenta ese video para que todos están, seguramente están viendo, entonces ustedes pueden ver en su clase, en su equipo. Entonces, entonces hay que estar atento a la presentación de Luis Martín y vamos a tomar datos, ¿ya? Por favor. Al final me presentan los grupos, sus tablas y entonces con eso terminamos el laboratorio. Entonces vamos a escuchar la presentación. Siguiendo con las experiencias de lo que es, en esta parte vamos a ver lo que es oscilaciones. ¿Cierto? Oscilaciones. Entonces, para esto nosotros vamos a utilizar los siguientes objetivos, pero antes diremos los objetivos. El objetivo esencial de esta práctica es analizar lo que es el movimiento Los armónico equipos simple. de la presentación de Este Martín están movimiento armónico buscando, simple. Entonces, entonces, para eso tenemos vamos a fila para utilizar hacer el los experimento, siguientes eh, ¿no? Por favor. eh, equipos, ¿no es cierto? Primero, normalmente para ubicar los diferentes instrumentos vamos a utilizar lo que es el soporte, los soportes, que ya lo conocemos. También vamos a el resorte de acero, indudablemente, el resorte de acero. Luego vamos a utilizar también las reglas milimetradas, ¿no? Tenemos una regla metálica como también otra regla de plástico. ¿Ok? Entonces son los elementos que nosotros vamos a utilizar. Luego también utilizaremos el juego de pesas que hemos estado mencionando, ¿no? También vamos a utilizar el juego de pesas. Y luego indudablemente la balanza para poder medir cada, ¿no? Y ver los errores, ver los errores. Sabemos que ya sabemos la medida de cada pesa, pero vamos a ver para constatar los errores que podemos medir con la balanza. Y por último, indudablemente, como vamos a medir las oscilaciones, vamos a utilizar indudablemente el cronómetro, ¿no? El cronómetro. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para esta experiencia que se denomina movimiento oscilatorio, ¿no? En este caso vamos a hacer énfasis a lo que es armónico simple. Bueno, a continuación el profesor va a tomar el procedimiento y la toma de datos. Ese es el objetivo de este programa. Entonces, continuando con la experiencia en el laboratorio de física 2, tenemos la práctica que vendría a ser mi compañero oscilaciones, ¿no? En este caso van a ser medidas el tiempo de oscilaciones para varios cuerpos, ¿no? Varios cuerpos. Entonces empecemos, por ejemplo, ya tenemos esta medida de la anterior práctica, eso se va a considerar, es el mismo, igual las pesas son las mismas de la práctica anterior. Entonces eso ya no lo va a medir, ¿no? Nuevamente, se va a considerar entonces como dato. Porque cada uno mide 100 gramos, ¿no? Estos cada uno miden 100 gramos. Acá dice que 200 un poquito más. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente. Vamos a ubicar igual acá el resorte, posición vertical, y vamos a ponerlo acá nuevamente 50 acá, ¿no? Igual que la anterior 50. Que sería entonces mi referencia, resorte sin estirar, ¿no? Que es sin estirar. Ya, 50. Ahora, esto va a ser la masa 1, ¿no? La masa 1, que vendría a ser, igual que la anterior, 200.3, ¿no? 200.3, el total acá. Va a descender, ¿no? Que esté en equilibrio, que no oscile por momento, que no oscile. Entonces, voy a medir más o menos hasta donde he descendido, por acá, ¿no? Más o menos a la posición vertical 48.5. 48.5.
Esa es la posición, ¿no? A partir de 0, que era 50, ¿no? Punto 5. Entonces, de esa posición que está en equilibrio, lo voy a desplazar aplicando una fuerza externa, una pequeña distancia que se llama la amplitud. O sea, lo voy a desplazar lentamente. Podría ser 1 centímetro, vamos a ver si que se puede por acá visualizar un poquito eso, 48 era, ¿no? A ver. 48. Vamos a hacer hasta 47, vamos a hacerlo descender hasta 47. Aproximadamente 47. ¿Listo? Entonces, nuevamente reitero, desciende, ¿no? Una fuerza externa, 1 centímetro. Y lo vamos a soltar y va a comenzar a oscilar. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces el tiempo en las oscilaciones. Ya, vamos a estirar en un pequeño estiramiento para poder medir las oscilaciones. Entonces. Ya. 4.10. Ya. Ahora ponemos la masa, la otra masa, que sería más 100 gramos, 300.3, ¿no? Espérate, ya, ¿me avisas? Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Para los 5.05. Otro intento. Borramos esto. Vamos con el segundo intento, ¿ya? ¿Ok? 3, 4, 5. No, para, no, tiene que decirme ya. Espera un Si momento. me dice ya, no lo activo. Ya vamos. Espérate. Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4.94. ¿Otro? Cada uno, son 3. Avisa. Y ya. 8, 9, 10. Ya. 502. 505, 494, 502. Masa 3. Vamos a colocar la siguiente masa, la masa 3, ¿ya? Que esté en equilibrio primero. Que esté en equilibrio. Ya. Tienes que ayudarles, no está oscilando. Vamos. Ya. 570. Ya. Otra vez. A ver, por segunda vez. Equilibrio primero. Ponemos en equilibrio un momentito. Y lo... ¿Ya? 6, 7, 8, 9, 10. 6.06. Wow, mucho. Vamos a ver. A ver. Son 10 oscilaciones, ¿no? No olvidemos. Vamos. Espérate, tiene que ser ya, no me digas más, cuando di ya. Todavía, cuando yo digo ya, ya. Pues. Ya. ¿Listo? Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 0, 1. Una más porque el otro estaba muy... Un último, para verificar. ¿Ya? Ya. 4, 5, 7, 8, 10. Uy, 605. ¿Bien? Ya, listo, el otro.
masa 4. Bueno, vamos a poner la siguiente masa, ¿eh? Entonces, Bajas apenas un centímetro nada más, no tengo mucho bajas. Que este equilibrio. bueno, lo ponemos primero en equilibrio. En equilibrio. Y le damos una pequeña deformación. ¿Ya? Y ya. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, lo paré. Otra vez 3. Otra vez, repite. No, pero así es. Otra vez, repite. Vamos a ver de nuevo. Dices ya. ¿Ya? 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 43. Ya, otra vez repetimos el proceso. Seguimos el 1. Entonces, ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 29. Vamos a ver. Verlo todo otra vez. A ver, ¿cómo está? Victas. Y ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 más 1 ya, 6,64, porque me está dando un valor muy... Voy a descartar uno. Medites. Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6,63. 6,63, ya listo. La última pesa. Bueno, vamos a ubicar la última pieza. Primero, lo ubicamos dentro de la portamesa y lo mantenemos en un estado de equilibrio. Y le damos una pequeña deformación para poder hacer oscilar el resorte. Entonces, vayamos por las cuentas siguientes. La primera cuenta. Mucho que sea, mucho. Ya. 6,64, no que anterior. Vamos a hacer. Debe ser mayor, ¿no? Claro, vamos a hacer. Que esté en equilibrio, porque si hay doble oscilación, va a ser. Ya, primero en su estado Ya, de equilibrio ya. y luego le hacemos su pequeña deformación. Es la amplitud, ¿no? Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 12. Así está bien. A ver, otro. A ver, de nuevo. Una pequeña. Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 707. A ver, uno más, a ver. A ver, vayamos por la tercera. Cuarto será. Por la cuarta medida, ¿no? Por la cuarta medida. Es eso, está 7. Ya, me dices. Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 11, está bien. Listo. Ya. Es todo. Ok, entonces, Hemos ya concluido esta parte, entonces hemos hecho lo que es oscilaciones armónicas para masa 1, masa 2, masa 3, masa 4 y masa 5, ¿no? Cuya amplitud más o menos será 1 centímetro aproximadamente, ¿no? Aquí esa amplitud, cuando nosotros ponemos en equilibrio el sistema, eso va a ser mi equilibrio o 0, de ahí se desplaza 1 centímetro, que es más o menos la amplitud, y lo soltamos y comienza a oscilar, ¿no? Entonces, esto sería todo con respecto a esta práctica que es movimiento armónico simple o oscilaciones. Gracias.
Bien, señores. Dorano toma datos. No. Sí, sí, profesor. Bien, no, señor Martín, ¿no? Ya toma datos, ¿no? Ya, entonces ahora los subgrupos pueden presentar sus datos. A ver, entonces, ya, ¿no? A ver, Martín, su grupo, a ver, los datos tomados, ok. Con Baxi presenta la tabla uno, ¿no? Sí, profe, pues todavía lo estoy pasando. Ah, ya, ya. Sí, sí. Profesor, se presenta esta tabla, ¿no? Claro, tabla uno, 2, ¿no? Mm, Como está en la guía, pues. sí, esa es la tabla uno. Ya, entonces tabla está la masa, ¿no? Claro, la masa. Dice que T es A ver, T sobre 10, ¿no? sí, T de 10 es para el periodo, pues claro. Con 10 sucesiones, ¿no? Ujú. Ya, entonces,
Claro, también está cuadrado, ¿no? Ya. Ya estoy bien eso ya. En otra, Ah, todavía falta, no pues. lo paso tampoco. Sí, esa es una nomás. Entonces,
Profesor, es solamente los gráficos, ¿no? Es la tabla uno, Martín. Sí, sí, solamente hay una tabla en Ahí no ese hay dos. gráfico. No, que yo sepa. Es solo una tabla nomás la que piden. No, no, son dos tablas. Un momentito, más la guía ya no la quito. No, aquí la guía, aquí está la guía, ¿ves? Tabla uno, ¿ves? Ah, perdón. Ah, no, pues claro, sí, 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 me estoy confundiendo, ya, sí, ya. Y la tabla 2, ¿dónde está tanto la tabla 2 aquí? No entiendo. Completa la tabla uno. Ah, no, sí, claro. Sí, correcto, ya. Sí, está bien, ya. Ya, Martín, entonces, ya, entonces está bien, pues claro, sí. ¿Qué, profesor? Ya, entonces, es de su grupo. Ahora, los otros grupos, a ver, hay los subdelegados, los dos grupos más que quedan. Sí, profesor, lo seguimos desarrollando. Ah, ya, muy bien, Isaac, ya. Bien. Ya, Martín, a ver, muestra, Martín, tu tabla con la gráfica que está ahí. Algo que hay que ver ahí, a ver. Y aquí, no, pero un momentito aquí, pues aquí lo que veo es que ambas son de la misma tendencia. Más o menos, sí. Ya, pero si analizas la fórmula, a ver, analiza la fórmula T versus M y T versus, y luego la fórmula eleva al cuadrado para que pongas T cuadrado versus M. En uno te piden la fórmula, la tabla T versus M nada más y el otro T cuadrado versus M, así es. Entonces, a ver, entonces aquí dónde está lo tuyo. Martín, ¿puedes analizar la fórmula? A ver,
hay que partir primeramente por el análisis de la fórmula y para ver más o menos la tendencia. Si es t cuadrado versus m, t versus m cuadrado, t cuadrado versus m, entonces la fórmula tiene que elevar al cuadrado, ¿sí? Sí, en el eje X le he puesto T, o es al revés. Cuando estamos en la gráfica, lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Ahí va, un 3, ahí está. ¿Dónde está eso? No está tampoco más abajo, está abajo, no. Aquí está. Por ejemplo, en esta fórmula, de aquí. Si ambos miembros elevas al cuadrado, a ver, ¿qué te resulta, Martín? A ver, la parte izquierda y la derecha eleva al cuadrado y luego expresa la función de m. A ver,
Profesor, Sí, sí, mi vamos grupo a ya ver. tiene A los ver, datos. ¿Puedo a ver, presentar las Martín, tablas? vamos. Ya, Ok. a ver. A ¿Se ver, puede observar? digamos, sí se puede hacer. Acá está. Ya, Estas ya aquí son... está la tabla. Ya, perfecto. Está ahí en la tabla. Y aquí usted ve los M, ¿no? Ujú. La masa está en kilogramos. Estas son las tablas. Periodo versus masa. Y El forma. periodo es más así. Aquí está, ¿eh? Ya, esta vez, aquí, aquí está, ahí está, muy bien, claro. Listo. Y luego aquí el otro es, aquí está el cuadro es M. La tendencia también es lineal, ¿sí? Es lineal, ¿eh? Mm. Muy bien, entonces ahora, ya, de estas hay que encontrar la masa de resorte, ¿de acuerdo? Ok, ok. Eso sería todo, ¿no, profe? Está muy bien, ya están bien, está, así estamos bien. Sí, claro, aquí ve. Entonces aquí depende de los datos, ¿eh? Los datos con bastante cuidado, entonces aquí la tendencia está clara. También aquí ve, está clara, sí. Entonces, ahora ya estamos listos para declarar también aquí, sí, también el chico de también está bien, está cerca de uno, perfecto. Y aquí también está bien, sí. Entonces, el experimento revela entonces que sí se puede hacer. Entonces, ahora hay que detener la masa del resorte. Entonces, aquí tienes las ecuaciones, aquí tienes las ecuaciones, con esta ecuación. Entonces, ahora con esta ecuación, ¿cuál es la masa del resorte? Entonces, ¿no? Si es lineal, claro, y eso parece. Para eso hay que escribirla, hay que analizar la fórmula que está en la guía. Entonces, eso, con eso ustedes van a analizar y entonces, y justamente van a reproducir esto, ¿no? Claro. Listo, profesor. ¿Dejo de compartir? Y ya está, así, así, está muy bien. Está bien, Guillermo, para los de su grupo, muy bien, gracias, perfecto, está muy bien. Ahora, Gracias. ya, muy bien, está bien. Ahora el otro grupo, ¿cuál es? ¿Quién es el representante del otro grupo? Faltarían dos grupos más. Son tres grupos así quedamos, ¿no? Como somos 15 entonces aquí hay tres grupos de cuatro y un grupo de tres, ¿sí? Así quedamos. ¿Así es, Martín? Sí, ¿no? Son cuatro grupos de cuatro. No, le envié un Entonces, Excel. cuatro porque en mi relación no lo tengo 15 más. ¿Quién es el uno que queda de dices? Seguro que no lo he El, admitido, no le he admitido a el, uno porque no estaba en la relación que me dieron. ¿Verdad? sí hubo, parece que hubo un problema ahí, pero ese alumno sí está en la sección. Ahorita le he dicho que le mande un correo al coordinador para que le diga, Así que lo añada. para que me autorice, para yo, claro, entonces, sí, por eso que yo me lo introducí, no lo acepté antes, ya, muy bien, entonces, ya bien, perfecto, ya, muy bien, Martín. Ahora, el otro grupo, ¿quién es su delegado? A ver, ¿quién es el otro? A ver, Alexia, Elizabeth, ya, ¿puede presentarnos? Ah, no. ¿Está Alexia, Elizabeth, por allí?
Sí, profesor. Ya terminó su tabla, más o menos su... Ah, sí, profesor, mi grupo fue el segundo en presentar. A ver, Profesor, mi compañera está en mi grupo y yo le acabo de presentar la tabla de nuestro grupo. sí, usted ya presentó, sí, sí, sí. Entonces, tu compañero está en tu grupo, ¿no? Sí, profesor. Sí, Ya, entonces, profesor. gracias, gracias. Entonces, ya dos grupos se presentaron. Nos faltarían, a ver, eh, el grupo de Jesús Adrián. ¿Dónde está? ¿En qué grupo está Jesús Adrián? También formo grupo con Yomar, profesor. ¿Con quién? Con Yomar. También es de mi grupo, profesor. También allá, entonces ya, entonces, Jean-Pierre, Jean-Pierre, Jean-Pierre Alberto, Sí, profesor. ¿con quién, en qué grupo estás? El grupo 4. ¿Y ahí puedes presentar? Sí, profesor, solo que la curva no me salió recta. ¿Puedo presentar igual? Ya, presenta, comparte tu pantalla y preséntalo, así como haciendo los compañeros. Sí, aquí está la tabla, Acá, tensión versus, no, periodo versus masa. periodo versus, ahí, Y esta es el periodo al cuadrado versus masa. la tendencia también es más recta, ¿no? Pero claro, ya, entonces ahí, haciendo un ajuste, eso va a salir una recta, ¿sí? ¿De Sí, acuerdo? Es cierto. sí, Claro, hay un punto, ¿no? Un poco, del tercer punto, sí, es. está, en ambos está un poco distorsionando, pero sí, haciendo un buen ajuste, entonces así, sí va a salir muy recta, ¿no? La tendencia está entonces visible. Ya. Entonces, estaremos bien, gracias. Entonces ahora entonces Profesor, vamos disculpe, el profesor, último grupo que nos presente, pues, disculpe, profesor, falta presentar mi grupo, el grupo 3. el grupo 3, ¿no? Sí, voy a presentar. Ya, por favor, presenta. Todo mi grupo hicimos, cada uno hizo su tabla, pero nos pusimos de acuerdo en que usáramos esa tabla, porque tienen los valores Acá uno más está, o menos. ya, para que todos Sí, colaboran, ¿no? sí, todos trabajamos en nuestro grupo. Y aquí Está bien, presentamos las tablas con ya. sus ciertas tendencias. No nos salieron rectas, porque siempre existe una variación. Sí, pues hay que, claro, eso depende cómo, claro, ahí no solamente pero la tendencia, Aquí está la ecuación. hay que ver la tendencia, ¿sí? Y hay un punto, ¿no? Que se sale la recta y no, claro. Sí. Pero sí, a ver, hay una tendencia que puede ser lineal, claro. En T cuadrado versus M también sí. Aquí en la tercera gráfica, aquí debajo, aquí en esta gráfica, Profesor, aquí es MG, MG T cuadrado S cuadrado. T cuadrado versus M, ¿no? Así, ¿Profesor? T cuadrado versus M, ¿eso significa T cuadrado versus M o qué? ¿Eso qué significa? Cuando hablamos de versus, entonces el periodo debe ser en la ordenada. Y en la abscisa debe ser la masa. Masa.
Sí, sí está en la masa. Sí está. Entonces, Aquí la forma la masa y aquí está arriba el periodo cuadrado. masa debe estar aquí sí, en esto, aquí está la masa. Sí, en esto. Ya, profesor. De aquí va a ser el periodo, ¿no? Así. Claro, entonces. Es aquí también, entonces aquí también. Sí, sí, claro, muy bien. No puede venir de otras tendencias, pero sí está muy bien. Por ahí, la tendencia está más o menos, sí, por ahí. Bien. Y entonces, ya estoy bien, ya, entonces, esto ya, muy bien. Ahora, ahora a ver, gracias a Alex, no, Aguilar, ¿no? No, no, ya, muy bien. Listo, profesor. ¿El otro grupo? ¿De quiénes ahora? ¿Falta un grupo? A ver, Melanie, Camila, ¿con quién está? ¿Con qué grupo está Melanie? Profesor, mi grupo ya presentó. Le presentó ya. A Natalie Lorena, ¿te ya presentó su grupo? ¿Ya presentó? Natalie Lorena, Sí, profesor, mi grupo ya presentó. ¿tu grupo presentó? No, ahorita presenta, ya, ya, muy bien, ahorita presenta, por favor. Profesor, creo que ya están todos los grupos ya. ¿Cómo? Creo que ya están todos los grupos. ¿Ya todos presentaron ya? ¿Los 4 grupos presentaron? Sí, todos, ¿no? Sí, sí. Entonces fue, bueno. Ay, aquí bien, entonces gracias, Melanie, ya, entonces ya todos presentaron. Entonces, bien, Luis Martín, entonces sus grupos, el informe le pasan a Luis Martín me le envía mi correo, pues. Gracias a todos, gracias por su asistencia, ¿no? Y hay que hacer un buen informe, pues, ¿no? Tenga entonces, con eso terminamos nuestra clase de día, señores, y será pues hasta la próxima, ¿no? El próximo martes. Ahí está preparándose la guía el laboratorio número 4 para el próximo martes. Ya estén revisando eso. ¿Ok? Gracias por su atención, gracias por su paciencia. Muy bien. Entonces nos despedimos, señores. Si no hay ninguna pregunta, ¿vale? O alguna sugerencia, si quizás para ver. Si no, nos despedimos para la próxima clase. Sí, profesor, muchas gracias. Hasta la próxima clase. Muy bien, Martín. Gracias también a ustedes. Gracias a todos ustedes. Ya tengan un buen fin de semana y bastante estudio, pues, ¿no? Bastante estudio y cuidarse de la pandemia también. Gracias. Con esto Profesor termino Marco. con ustedes. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego a todos.